La Biblia etíope revela lo que realmente les sucede a los cremados y a dónde los envía el fuego. En 2019, 3 investigadores solicitaron acceso a un conjunto concreto de manuscritos en GES conservados dentro de la iglesia de Nuestra Señora María de Sion, en Aksum, Etiopía. Los manuscritos contienen pasajes sobre lo que ocurre con los muertos que no aparecen en ninguna Biblia occidental. Las 3 solicitudes fueron denegadas. Los documentos que intentaban leer incluían una respuesta directa a una pregunta sobre la que la Iglesia lleva discutiendo 17 siglos. ¿Qué le ocurre a un cuerpo que es quemado después de la muerte? Pero la respuesta que da la Biblia etíope no es la que nadie esperaba. Cada rama importante del cristianismo tiene una posición formal sobre la cremación. La Iglesia Católica revirtió su prohibición escrita en 1963, permitiendo la cremación siempre que no exprese negación de la resurrección. La Iglesia Ortodoxa Oriental sigue prohibiéndola de plano. Las confesiones protestantes van de la aceptación al desaliento discreto. La discusión se ha librado en el terreno de la teología de la resurrección corporal, de la necesidad práctica y de la tradición cultural. Con lo que casi ninguno de estos argumentos se enfrenta es con la evidencia textual que fue retirada del debate antes de que el debate empezara formalmente. Hay pasajes preservados íntegramente solo en el canon bíblico etíope que abordan lo que el fuego hace con los muertos, no como cuestión moral, sino como cuestión física y metafísica. Esos pasajes no han estado en ninguna Biblia occidental desde el siglo IV. Han estado en la Biblia etíope todo este tiempo. La Iglesia Ortodoxa Etíope Tewahedo opera con un canon bíblico mayor que el de cualquier otra tradición cristiana del mundo. La Biblia etíope contiene 81 libros, frente a los 66 protestantes y los 73 católicos. Entre los textos que contiene y que las Biblias occidentales no tienen, están el libro de Enoc completo, preservado en GES desde al menos el siglo IV, el libro de los jubileos, la ascensión de Isaías y los 3 libros de los Macabeos. Estos no son textos perdidos que fueran redescubiertos, nunca fueron retirados del canon etíope, porque el concilio de la Odisea del año 364, que reestructuró lo que contaba como escritura en toda la iglesia romana, no tenía jurisdicción sobre la iglesia etíope. Entre los pasajes preservados en el canon etíope que las traducciones occidentales condensan, fragmentan u omiten por completo, hay un cuerpo específico de enseñanza sobre lo que ocurre entre la muerte y el juicio. Estos pasajes no son vagos ni simbólicos, son geográficos, describen condiciones, describen categorías de muertos, y asignan esas categorías según criterios concretos, incluida la manera en que una persona murió y si el cuerpo físico fue preservado o destruido después. La categoría que concierne a la cremación es aquella que los traductores occidentales han evitado con más empeño verter en su totalidad. La enseñanza empieza en Enoc 22. En la tradición manuscrita etíope, el capítulo 22 del libro de Enoc describe un lugar hueco en una montaña del oeste a donde van las almas de los muertos cuando mueren. El arcángel Rafael le explica la estructura a Enoc directamente. Efraim Isaac, que produjo la traducción de Oxford de 1983 directamente desde los manuscritos etíopes, señaló que el texto GES del capítulo 22 es bastante más largo y más específico que las versiones que aparecen en los fragmentos de los rollos del Mar Muerto o en la traducción inglesa de Roja, Charles de 1906. Las ediciones occidentales describen 3 compartimentos. El manuscrito GES de Aksum describe 4. La diferencia entre 3 compartimentos y 4 no es una variación textual menor. Cambia toda la estructura del más allá que el texto está describiendo. En la versión de 3 compartimentos, la que los estudiosos occidentales citan más habitualmente, la primera división alberga a los justos que esperan la resurrección. La segunda alberga a los pecadores que murieron sin recibir juicio en vida. La tercera alberga a los asesinados, las víctimas de violencia que claman desde su lugar. La estructura encaja limpiamente con las ideas convencionales sobre justicia y recompensa divina. En la versión GES de 4 compartimentos, que Michael Knibb, en su traducción de Oxford de 1978 desde los fragmentos arameos,
Reconoció que contiene contenido que los fragmentos no preservan del todo, hay una cuarta división, y su descripción en Ge'ez es cualitativamente distinta de las otras tres. Los otros tres compartimentos se describen en lenguaje espacial, tienen muros, tienen fuentes de luz o grados de oscuridad, tienen condiciones estables, fijadas en el momento en que llega el alma. El cuarto compartimento, cuya designación Ge'ez, Efraim Isaac, traduce como el lugar de la disolución inacabada, no tiene condiciones estables descritas. El texto dice que las almas que están allí no descansan. Dice que están en un estado de proceso continuado, no esperando, no siendo castigadas en el sentido convencional, continuando a atravesar el proceso que fuera que se inició en el momento de su muerte. La expresión Ge'ez que Isaac señaló en su correspondencia, y que no aparece vertida en ninguna edición occidental publicada, es el término Mot Ba'Isat. Isaac anotó en sus cartas archivadas en la Universidad de Manchester que la expresión tiene un significado más cercano a muerte a través del fuego o muerte por consumición, un compuesto que enlaza la manera de morir con una condición que persiste. Aquí es donde el texto se vuelve específico sobre la cremación de un modo que ninguna edición occidental preserva. Todo lo que estamos viendo, los nombres, las fuentes, los 3 libros, está reunido en el dossier del sello. El enlace está en la descripción, justo abajo. Sigamos. El pasaje Ge'ez no plantea la muerte por fuego como un fracaso moral, ni como un pecado por el que un alma esté siendo castigada. La plantea como un estado físico que acarrea consecuencias metafísicas. El alma, según este pasaje, no está separada del proceso que terminó con el cuerpo. El fuego que consumió el cuerpo inició un proceso que el alma continúa atravesando en el cuarto compartimento. La palabra Ge'ez para ese proceso en curso es Teomam. Isaac señaló en su correspondencia académica que Teomam lleva el sentido de disolución, de volverse menos coherente, de un desdibujamiento gradual. O el alma del cremado no está sufriendo dolor, según la propia descripción del texto. Está en proceso de volverse menos organizada, menos definida, menos fija en su naturaleza. Esta distinción importa porque nos dice qué clase de afirmación está haciendo el texto. No es una afirmación moral, no es una afirmación doctrinal sobre pecado y castigo. Es una afirmación sobre cómo funcionan las cosas. El texto está describiendo un mecanismo. El fuego que consume el cuerpo no destruye el alma pasa a través, pero pasa en un estado que el proceso estándar de llegada no fue diseñado para recibir. El cuarto compartimento no es una versión peor de los otros 3. Es una categoría completamente distinta, una categoría para almas cuya transición fue incompleta en un sentido técnico concreto. El material babilónico llega a una conclusión parecida a través de un marco completamente distinto, desde una civilización que no tuvo contacto con la tradición escribal etíope. El inframundo mesopotámico antiguo, llamado Kur en las fuentes sumerias e Irkaya en los textos acadios, estaba estratificado y administrado. El texto sumerio conocido como el Descenso de Inanna, preservado en tablillas de la ciudad de Nippur, y datado en torno al año 1900 antes de nuestra era, describe el inframundo con 7 puertas, cada una de las cuales retira algo del ser vivo que pasa por ella. Para cuando un alma llegaba ante Ereshkigal, la reina de los muertos, no quedaba más que lo que los textos llamaban el Me, la cualidad animadora fundamental, pero la condición en que esa cualidad esencial llegaba no estaba fijada por el destino. La determinaba lo que le hubiera ocurrido al cuerpo, la manera de morir, y más concretamente la condición del cuerpo en el momento de la entrada, moldeaba en qué punto del Kur era recibida el alma. Los textos del periodo paleobabilónico, incluida la 7ª tablilla de la epopeya de Gilgamesh, describen lo que la tradición llama el fantasma del insepulto. Estas almas sin enterrar, los etemu abandonados sin ritos funerarios, aparecen descritas como habitantes de un estrato distinto del inframundo respecto a quienes recibieron sepultura adecuada. Comen lo que queda de las ofrendas dejadas en los cruces de caminos, comen polvo, no son procesadas del todo por el sistema de registro del inframundo. El corpus acadio distingue entre 3 categorías de muertos impropiamente tratados.
El Etemu de los ahogados, el Etemu de los caídos en batalla y abandonados en el campo, y una categoría aparte cuya designación acadia es Etemu Ineisati Iblu, el fantasma consumido por el fuego. No son grupos equivalentes. Las tablillas tratan al fantasma consumido por el fuego como distinto y excepcional, diferente de los demás muertos impropios en aspectos que los textos enumeran. El texto acadio clave que aborda al fantasma consumido por el fuego es la tablilla K2779 de la colección del Museo Británico, publicada por el asiriólogo Wolfram von Soden en su análisis de 1965 de los textos rituales funerarios de la biblioteca de Nínive de Asurbanipal. La tablilla es fragmentaria, pero las porciones supervivientes describen al fantasma consumido por el fuego como incapaz de localizar su puerta. La estructura de 7 puertas del Kur requería el paso por un punto de entrada identificable. El fantasma consumido por el fuego ha sido alterado por la manera de su muerte de tal modo que el proceso del guardián de la puerta no puede recibirlo por el procedimiento estándar. El lenguaje de la tablilla para ese fallo es Ilu Ulimur, literalmente el dios no lo recibió. El guardián de la puerta no lo admitió, lo que significa que no pasó por el proceso de registro, lo que significa que acabó en algún punto del Kur que las tablillas describen como fuera del orden establecido de los muertos. Von Soden describió la sección superviviente de la tablilla, H2779, como una representación del fantasma consumido por el fuego a la deriva entre espacios intermedios, entre los 7 estratos, sin asentarse nunca, sin ser recibido nunca, sin integrarse nunca en la jerarquía establecida del Kur. El material babilónico no moraliza sobre esto. Lo describe como un documento topográfico, describe un terreno. Los muertos consumidos por el fuego no llegan, circulan. La naturaleza de lo que el fuego le hizo al cuerpo creó un pasaporte que las puertas estándar del inframundo no estaban diseñadas para procesar. El material egipcio se aproxima a la misma conclusión desde el ángulo de la preparación y la anatomía. El sistema funerario del antiguo Egipto no consistía simplemente en honrar a los muertos o preservar la memoria. Según los propios textos, era un proceso técnico con funciones concretas. El libro de la salida al día, que la tradición occidental llama el libro de los muertos, existe en múltiples recensiones, pero la versión inscrita en los papiros catalogados como EA10 1470 y EA10 1471 en el Museo Británico contiene conjuros cuya función declarada es mantener lo que el texto llama la coherencia del Ba. El Ba es el aspecto de la persona que viaja tras la muerte, el elemento móvil del yo. El Ka es la fuerza vital que requiere un ancla, una forma física a la que pueda regresar y que pueda reconocer. Estos no son metáforas en el sistema egipcio, son elementos estructurales de cómo se entiende que el yo persiste más allá de la muerte. El sistema funerario egipcio se construyó sobre la premisa de que el Ka requería un ancla física. Por eso existió la momificación, y por eso el proceso era tan elaborado y tan precisamente dirigido. Los textos de Lea 10.470 especifican que si la forma física se pierde por completo, el Ka no puede localizar su ancla. El conjuro 155 de la recensión del Museo Británico aborda la condición de aquel cuya forma ha sido disuelta por el fuego y describe lo que los sacerdotes estaban obligados a hacer. El conjuro 155 no es un conjuro de resurrección. Es un conjuro de contención, diseñado para dar al Ka algo que localizar aun cuando la forma original ha desaparecido. Una imagen de arcilla, una representación geométrica concreta que porta las propiedades formales correctas para sustituirla. La existencia de un conjuro de contención para la disolución por fuego nos dice que este no era un caso límite teórico. Los egipcios no escribían conjuros para contingencias hipotéticas. Escribían conjuros para condiciones que la práctica sacerdotal encontraba y a las que necesitaba dar respuesta. El conjuro 155 existe porque la disolución del cuerpo por fuego era una categoría real de muerte a la que se enfrentaban los sacerdotes funerarios. El conjuro es una admisión técnica de que el sistema normal no funcionaba cuando el fuego había intervenido. Hacía falta un protocolo distinto.
y la existencia del conjuro sugiere que, sin ese protocolo, los sacerdotes creían que algo específicamente malo le ocurriría al Ka, algo que merecía la pena escribir una respuesta procedimental detallada para prevenirlo. Lo que los sacerdotes egipcios entendían como catastrófico en la disolución por fuego se describe en el Amduat, el texto que representa el viaje de Ra a través de las 12 horas del inframundo nocturno. En la quinta hora de ese viaje, Ra atraviesa una región que el Amduat llama la boca de la caverna, donde las almas que no pueden navegar los pasajes del inframundo son arrastradas por consecuencia hacia la inmovilidad. Estas no son almas castigadas. Llegan ahí porque carecían de la información de navegación que el inframundo exige. El mapa, en la teología funeraria egipcia, no era externo. Estaba preservado en la información geométrica codificada en el cuerpo intacto. Un cuerpo reducido a ceniza dispersa no porta información geométrica. El Ka no puede navegar sin ella. La quinta hora es donde acaban los que carecen de dirección. La quinta hora del Amduat se describe en el manuscrito EA 10471 como un lugar de aquellos que carecen de la serpiente de la abundancia, es decir, de quienes han perdido la información animadora que debería dirigirlos. Ni castigo ni recompensa, simplemente el sitio a donde llegan los que no tienen dirección. El Ba del faraón atraviesa la quinta hora porque lleva consigo los textos, el mapa, los conjuros. La persona cuyo cuerpo ha sido dispersado en ceniza no tiene tal guía. Va a la deriva hacia la quinta hora, no por sentencia, sino por consecuencia física. El material etíope en Ges conecta con este marco de una manera que sugiere que ambas tradiciones beben de algo más antiguo. Los pasajes etíopes que describen el cuarto compartimento usan un lenguaje que se alinea con el que el Amduat usa para la quinta hora. Ambos describen la misma ausencia, sin fuego, sin frío, sin ninguna condición distintiva que marque este estado frente a los otros en términos de experiencia sensorial. Solo un proceso continuado sin llegada, sin resolución, sin asentamiento. El término etíope teomam y el término egipcio para los que carecen de la serpiente de la abundancia describen la misma condición desde dos vocabularios teológicos distintos. Un alma en movimiento que no puede completar su movimiento y que sigue siendo afectada por lo que el fuego empezó. Y aquí es donde la historia de la supresión se convierte en la cuestión central. La Iglesia occidental no se limitó a decidir no pensar en la cremación en relación con la geografía del más allá. Retiró la base textual de esa conversación, el Canon 60 del Concilio de la Odisea. En el año 364, especificó qué libros eran aceptables para su lectura en las iglesias. Entre los libros retirados estaba el libro de Enoc completo. Las actas del concilio, preservadas en griego, incluyen una anotación atribuida a uno de los obispos presentes, Demedianus de Cesarea, que describió los pasajes de Enoc relativos a las divisiones de los muertos como demasiado precisos para la enseñanza pública. Esas palabras merecen atención, demasiado precisos, no falso, no heréticos a primera vista. Demasiado precisos para la enseñanza pública. La preocupación no era el error teológico, la preocupación era la especificidad. Un texto que le dice a un fiel exactamente a dónde irá y exactamente qué determina ese destino, es un texto que pone en manos del fiel una información que la Iglesia no puede controlar. Una persona que conoce el mapa puede tomar decisiones sobre prácticas funerarias, sobre cómo trata a sus muertos. La Iglesia no podía controlar esas decisiones si el mapa estaba en circulación pública, así que el mapa fue retirado del canon. Lo que quedó fue la enseñanza general sobre la resurrección, sin la enseñanza específica sobre lo que ocurre en el intervalo, y sin la enseñanza específica sobre cómo la manera de morir moldea a dónde va el alma. Jerónimo, al compilar la Vulgata latina hacia el año 400, no incluyó a Enoc, conocía el texto. Lo citó en al menos 2 cartas. En una carta a la noble Marcela, describió a Enoc como apócrifo, no porque fuera falso, sino porque su detalle sobre los lugares de los muertos perturbaría a los fieles. Usó el verbo conturbaret. Un texto que describe una geografía distinta para los muertos por fuego perturba a los fieles no porque sea erróneo,
sino porque es lo bastante específico como para impulsar a la acción. ¿Qué les ocurre a personas de fe que han incinerado a sus padres, a sus hijos, a sus cónyuges? Si creen el texto que dice que el fuego cambia dónde están esas personas, la iglesia etíope, operando fuera de la jurisdicción romana, nunca tuvo que hacer ese cálculo. Los textos se quedaron en el canon, y porque se quedaron, la tradición ortodoxa etíope desarrolló una respuesta institucional a la cremación que no tiene equivalente en ninguna confesión occidental. El cuerpo de derecho eclesiástico que la iglesia etíope llama el Sínodos, una colección de resoluciones canónicas reunidas a lo largo de siglos, incluye una resolución sobre la cremación que los estudiosos occidentales rara vez han traducido íntegra, porque el acceso a los manuscritos que es pertinentes ha estado restringido. La resolución no se limita a prohibir la cremación. Describe la obligación de la Iglesia hacia el alma del cremado. ¿Qué rituales son requeridos? ¿Cuál es el objetivo de esos rituales? ¿Y qué le ocurre al alma si esos rituales no se realizan? El objetivo de los rituales prescritos se describe en el Sínodos con el término Hes Meret, que lleva el sentido de anclar o establecer, de darle algo un punto fijo. La Iglesia está intentando establecer un ancla para un alma que, según la teología subyacente, ha sido puesta en estado de deriva por la manera de su muerte. El fuego no destruyó el alma. Los textos etíopes son claros y consistentes en este punto de principio a fin. El alma persiste, pero el fuego inició en el alma un proceso que la muerte física del cuerpo por medios naturales no inicia. Y sin intervención ritual dirigida específicamente al alma consumida por el fuego, ese proceso continúa en el cuarto compartimento indefinidamente. El Sínodos plantea esto no como castigo para el alma, sino como una condición que exige una respuesta pastoral de los vivos. Los fragmentos de los rollos del Mar Muerto recuperados en Qumran en 1947 incluyen, entre las 11 copias de Enoch, fragmentos arameos del capítulo 22, catalogados como Cuaracomintieno y Cuaracomintieno, conservados en el Museo de Israel en Jerusalén. El texto arameo que examinó James van der Kam de la Universidad de Notre Dame y que Joseph Milik publicó en su edición de 1976 no contiene la descripción completa del cuarto compartimento. La sección donde debería aparecer está dañada o nunca formó parte de la tradición escribal de Qumran. De un modo u otro, los manuscritos de Axum contienen algo que los rollos del Mar Muerto no tienen. George Nickelsburg, cuyo análisis del primer libro de Enoch sigue siendo uno de los más exhaustivos de la investigación en lengua inglesa, señaló en su comentario que la estructura de 3 compartimentos, tal como se preservan los fragmentos arameos, es internamente consistente y completa tal cual está. No tuvo acceso a la versión GES completa. Su análisis se construyó sobre los fragmentos y sobre la traducción inglesa de Charles de 1906. Nickelsburg señala que el tercer compartimento, el de los muertos en los días de los pecadores, establece que el texto es sensible a la idea de que la manera de morir importa para la ubicación, lo que Nickelsburg no pudo tener en cuenta, porque sus fuentes no lo contenían. Era una cuarta categoría regida por el mismo principio, pero aplicado a una manera de morir completamente distinta. El manuscrito GES extiende ese principio más lejos de lo que sus fuentes le permitían ver, lo que la tradición etíope preservó, y lo que la Iglesia occidental retiró o nunca recibió del todo, es un marco en el que la muerte no es simplemente el momento en que el alma deja el cuerpo. Es una transición cuyo carácter viene moldeado por lo que le ocurrió al cuerpo en el momento de la partida. El cuerpo importa no porque la carne física tenga una santidad abstracta, sino porque la condición del cuerpo en la muerte moldea lo que el alma hace a continuación. Esta no es una afirmación espiritual en el sentido devocional, es una afirmación técnica. Los textos describen qué ocurre bajo qué condiciones con la precisión suficiente como para que los desenlaces puedan anticiparse y los protocolos puedan diseñarse para abordarlos. Y quizá por eso el Concilio de la Odisea describió los pasajes como demasiado precisos para la enseñanza pública. Los textos no piden fe, no piden interpretación, describen un mecanismo.
y los mecanismos pueden ser cuestionados, puestos a prueba, rebatidos. Los textos que sobrevivieron en Aksum, porque ningún concilio romano llegó nunca hasta ellos, son más específicos que cualquier cosa que la Iglesia occidental conservara, y han estado más cuidadosamente restringidos desde entonces. Lo que la reconstrucción a partir de las fuentes disponibles muestra es una enseñanza que ninguna confesión occidental sostiene actualmente y que resultaría irreconocible para la mayoría de quienes se identifican como cristianos. Estaba en el canon original. Fue retirada por una decisión política en el año 364 y quedó preservada en una iglesia fuera del alcance de esa decisión. El fuego envía a los cremados ni al castigo ni al descanso. Según los textos etíopes, lo envía a la continuación. Un proceso continuado en una ubicación concreta, un cuarto compartimento que las tablillas babilónicas también describen, en otro lenguaje, como el lugar donde acaban los muertos consumidos por el fuego cuando las puertas no consiguen recibirlos. 3 tradiciones separadas, 3 vocabularios teológicos separados, todos llegando a la misma conclusión. El fuego cambia la naturaleza de la transición. El alma persiste, pero la manera precisa de su persistir viene moldeada por lo que el fuego le hizo. Esta era una comprensión documentada y multitradicional de cómo funciona la muerte cuando interviene el fuego. La Iglesia occidental retiró los textos que la portaban. La Iglesia etíope los conservó y han seguido siendo accesibles solo en fragmentos y en correspondencia archivada. La Iglesia de Aksum sigue custodiando esos documentos. Los investigadores que fueron en 2019 volvieron sin lo que buscaban. El texto G del cuarto compartimento del capítulo 22 está disponible solo en traducción parcial a través de las notas de Isaac, y la pregunta que viajaron a Etiopía a responder sigue técnicamente abierta, guardada tras puertas cerradas en una iglesia de piedra, en una ciudad que ha sido centro de erudición desde antes de que existiera el Imperio Romano. Pero las fuentes secundarias son lo bastante claras. El fuego no termina el viaje. Según la Biblia etíope, cambia dónde continúa el viaje. Antes de seguir, algo que conecta con lo que estamos viendo. El libro de Enoc nombra a un vigilante ligado al mes en que naciste. El libro de los jubileos ubica la fase de vida en la que estás ahora. Y los textos sumerios revelan qué arquetipo corre en tu carácter. Cada nombre sale de una fuente antigua real. Puedes romper los 3 sellos gratis, sin dejar correo, en el enlace de la descripción.